Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren izenean, eta aurkeztuko dugun proiektuan parte hartzen duten entitateari egiten diogun aurkezpen ofizial honetan. Sailburuak Iñaki Arriola jaunak aurkeztuko dizue. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Zuzendaria. Neiker Teknalia, nekazaritza, ikerketa eta... Egun on danori, bienvenidos a la presentación del proyecto LIFE integrado Urban Clima 2050. Eskerrik asko etortzeagatik. La crisis climática y sus efectos son ya lamentablemente parte de nuestra realidad. Pero no podemos darnos por vencidos, ni caer tampoco en la melancolía ante un problema de tan marcado carácter global. Al contrario, es hora de redoblar nuestros esfuerzos y ambición y trabajar de forma coordinada si queremos paliar las graves consecuencias del cambio climático y mejorar el futuro para nosotros mismos y para las generaciones venideras. Euskadi tiene ante sí un reto enorme y un horizonte claro: conseguir la descarbonización de nuestra tierra y frenar el calentamiento global. Horregatik, atsekin handia da niretzat Urban Klima 2050 aurkeztea, proiektu eraldatzaile handi bat izateko jaio dena. 20 erakundek parte hartzen dute proiektu horretan, eta haien laguntzarik gabe ezinezkoa izango litzateke. Horiei guztiei gure eskerrik beroena. Quiero poner en valor la aprobación de este LIFE por parte de la Unión Europea. Como seguramente conocerán, Europa establece un máximo de un proyecto por convocatoria, área y país. De manera excepcional, y pese a la existencia de un proyecto aprobado previamente en España dentro del área de mitigación y adaptación al cambio climático, la Unión Europea ha aprobado el proyecto propuesto por Euskadi. Y es que la Comisión Europea ha tenido en cuenta, entre otras cuestiones, el enfoque de la acción climática en el medio urbano, la sólida experiencia en el ámbito del cambio climático del conjunto de entidades que participan en el proyecto y la diversidad de las mismas, así como el grado de definición e implementación de la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco Clima 2050. Una estrategia que pivota en torno a dos ejes fundamentales: la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que para el año 2030 se sitúa en un 40%, y la consolidación de la resiliencia del territorio vasco al cambio climático, por lo que es lo mismo conseguir la adaptación del territorio pese a los cambios adversos provocados por el clima a lo largo de los años, objetivo principal del proyecto Urban Clima 2050. Se trata de una iniciativa de una gran magnitud. Durante los próximos 6 años se producirá una inversión directa de 19,8 millones de euros, de los cuales 10,2 procederán de la Unión Europea. Esta inversión estará apoyada por otros fondos adicionales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Programa Interreg o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, entre otros. También va a contar con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica o la Fundación Biodiversidad, el propio Gobierno vasco y las 3 diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El consorcio que llevará a cabo este importante proyecto agrupa a 20 organizaciones que trabajarán de forma coordinada para conseguir los objetivos marcados. Todas ellas cuentan con una gran solvencia y experiencia en la lucha contra el cambio climático, como lo demuestra el hecho de que el conjunto de sus actuaciones en este ámbito hasta el año 2025 suponen una inversión global de 625 millones de euros. Proiektua IOBek, Ingurumen Saileko Sozietate Publikoak
koordinatuko du eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza estuan lan egingo du ingurumen, lurralde, plangintza eta etxebizitza sailaren, osasun sailaren eta ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailaren bidez, baita 3 foru aldundiekin ere. Udal mailan, Bakio, Bermeo, Bilbo, Donostia, Gernika-Lumo, Vitoria-Gasteiz eta Zarauzko udalek lan egingo dute beren udalerrietan klima aldaketaren arloko ekintzak ezartzeko. Energiaren euskal erakundeak eta uraren euskal agentziak beren jarduera eremuekin lotutako hainbat ekintzatan parte hartuko dute. ASTI, BCIRU, Neiker, Tecnalia eta Tecnun, zentro teknologikoek berriz laguntza teknologikoa emango dute hainbat proiektutan eta emaitzak zabaltzen lagunduko dute. Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpe dagoen Naturklima Fundazioak hainbat ekintza implementatuko du eta sensibilizazioa lagunduko du Gipuzkoako lurraldean klima aldaketaren alorrean. Todas las acciones diseñadas giran en torno a las 9 metas de la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco: modelo energético bajo en carbono, transporte sin emisiones, incremento de la eficiencia y resiliencia del territorio, aumento de la resiliencia del medio natural, aumento de la resiliencia y reducción de emisiones del sector primario, reducción de residuos urbanos y vertido cero sin tratamiento, anticipación a los riesgos, impulso a la innovación y administración pública vasca responsable. Pero ¿cómo se van a llevar a cabo estas acciones? Inicialmente se realizará un diagnóstico. Por un lado, se revisará la Estrategia Clima 2050 a través de sus planes de acción desde un enfoque de mejora continua. Y, por otro, se ampliará el análisis del riesgo climático del País Vasco en aquellos aspectos que aún no se han desarrollado. Tras el diagnóstico, se pasará a la definición de las acciones. Se decidirá cómo, dónde y cuándo actuar para reducir las emisiones y lograr la resiliencia del territorio. Además, se marcarán las directrices de cómo integrar el cambio climático en las políticas de planificación territorial y urbana y en las políticas de salud, agua y energía. Se trata, en definitiva, de adaptar estas políticas a un clima cambiante. En tercer lugar, se desarrollarán acciones en materia de cambio climático en los municipios a través de proyectos piloto, con la idea de que en el futuro puedan ser reproducidos a escala en otras localidades, comarcas o cuencas. Estas acciones está previsto que se lleven a cabo en zonas urbanas de Bakio, Bermeo, Bilbao, Donostia, San Sebastián, Gernika-Lumo, Vitoria-Gasteiz y Zarauz, pero también se actuará en áreas periurbanas como Urdaibai, la costa de Debabarrena y la Rioja Alavesa. En estos lugares se buscarán soluciones naturales como el impulso a las infraestructuras verdes, clave para la mejora de la conexión urbano-rural, el fomento de la movilidad sostenible y la promoción de proyectos sobre fuentes de energía renovables. En las zonas costeras, en las que se prevé un incremento del nivel del mar que puede afectar a los ecosistemas y a las infraestructuras, se llevarán a cabo acciones de adaptación en la costa urbana, puertos y zonas costeras naturales. Y además se realizarán proyectos en las cuencas y desembocaduras de los ríos Butrón, Oca, Ibaizábal, Deva, Urumea, Zadorra, Bayas y Ebro, destinados a la adopción de medidas en torno a la prevención de futuras inundaciones y la adaptación en relación al suministro de agua. Pero todas estas acciones no serían posibles sin la movilización de la ciudadanía a través de la concienciación y el compromiso. En un apartado que hemos denominado empoderamiento para el éxito, se colaborará tanto con la ciudadanía como con el personal adscrito a la Administración para facilitar un cambio de hábitos a través de la formación
y el diseño de nuevas herramientas que permitan avanzar en este sentido. Por último, el proyecto recoge la creación de estructuras para la gobernanza climática. En el marco de este bloque se creará un hub de cambio climático, un centro neurálgico que tendrá como principal función la observación del clima y se definirán nuevos modelos de gobernanza climática. Esto es, de forma muy resumida, el LIFE integrado Urban Clima 2050. Un proyecto transformador de adaptación al cambio climático con múltiples agentes y múltiples acciones trabajando por un fin común. En nombre del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco queremos dar las gracias a todos ellos por su firme implicación y por trabajar para conseguir la transición ecológica en Euskadi, un territorio en el que todas las personas puedan disfrutar de altas cotas de bienestar. Esaten nizuenez, klima aldaketara egokitzeko proiektu eraldatzailea da. Helburu komun baten alde, eragile ugari eta ekintza asko dituena. Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailaren izenean, eskerrak eman nahi dizkiegu horiei guztiei konpromiso irmoagatik eta Euskadin transizio ekologikoa lortzearen alde lan egiteagatik. Eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko danori.